Hola, mi nombre es Anderson Pinto y a continuación les estaré hablando sobre el tema llamado histograma. Antes que nada debo decirles que existen varias herramientas básicas para el análisis de datos estadísticos que nos ayudan a la mejora de calidad y a resolver problemas en una organización, siendo el histograma una de estas herramientas básicas. En cuanto a su definición, los histogramas no son más que gráficos que nos indican de una manera sencilla la representación de un conjunto de datos estadísticos en forma de barras, como vemos en la imagen, estos agrupados en intervalos numéricos. ¿Para qué se usa? Se usa para interpretar las variaciones de los datos. Ofrece una mejor visión de la información, la cual es proporcionada por los datos. Identifica las causas de los problemas. Puede comprobar las causas. En conclusión, un histograma es muy útil cuando se tiene un amplio número de datos, los cuales necesitamos organizar para ser analizados más detalladamente o bien sea para tomar decisiones sobre ellos. Datos de mediciones que usa un histograma. Para elaborar un histograma se debe realizar mediante variables medibles, tales como las que veremos a continuación: tiempo, presiones, altura, temperatura, pesos, entre otros. En cuanto a las partes de un histograma, podemos observar que tiene dos ejes con sus respectivas barras. En el eje horizontal o eje X, en él se encuentran los valores de las clases o intervalos, estos ordenados de menor a mayor. En el eje vertical, o también llamado eje Y, en él se encuentran los valores de la frecuencia absoluta de cada intervalo, y también se acostumbra a utilizar los valores de la frecuencia relativa. Pero ¿qué es frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta no es más que el número de veces que se repite un suceso en un mismo intervalo. Y la frecuencia relativa es el resultado de la división entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos a estudiar. En cuanto a las barras, podemos observar que las barras son rectangulares, verticales. Ellas están dibujadas de una anchura igual y proporcional al valor del intervalo. En cuanto a su altura, es proporcional al valor de la frecuencia. Como vemos también, las barras están unidas unas seguidas de otras y son las que ofrecen la información del número de veces que se repite un suceso en un mismo intervalo. Por este lado iría el título del eje horizontal y de este lado el título del eje vertical. Por ejemplo, si estaríamos hablando del peso de una manzana, entonces el nombre manzana iría por este lado y el peso por este lado, como ya vemos, es una variable medible. En cuanto a sus características, solamente se trabaja con una sola variable. La variable debe ser cuantitativa continua. Esto quiere decir que toma cualquier valor en los intervalos, pero es una variable medible y sus valores son continuos. Como por ejemplo en este intervalo de 10 a 20 puede tomar un valor de 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente. A cada intervalo le pertenece una sola barra. Cada barra tiene un mismo ancho en concreto y su altura, como ya hemos dicho, depende de la frecuencia. Otra característica sería que la gráfica puede tomar un formato vertical u horizontal como usted lo desee. A continuación les estaré explicando un ejercicio. Tenemos el ejercicio y dice así: se registra el peso en gramos de las manzanas producidas en una finca. Construir con los siguientes datos un histograma. Aquí observamos los datos del ejercicio
están establecidos de manera aleatoria, pero yo lo organicé de menor a mayor para solucionar el ejercicio un poco más fácil. El primer paso sería hallar el rango. El rango es igual a máximo menos el mínimo. El máximo número de los datos suministrados por el ejercicio sería 150 y el mínimo 100. 150 menos 100, un total de 50. Para el siguiente paso sería hallar el número de intervalos con los que se trabajará el histograma a través de la regla de Sturge. La regla de Sturge fue propuesta por Herbert Sturge en 1926 para establecer el número de clases o intervalos que se utilizará en un histograma. Vemos que 1 más 3,322 del logaritmo de n. N es el número de datos suministrados por el ejercicio, el cual sería 20. Realizando esa operación, daría un resultado de 5,32. Pero necesitamos que el número de intervalos sea exacto, por lo que redondeamos el 5,32 a 5. El siguiente paso sería el tercero, y es el de hallar la amplitud. La amplitud es el espacio que tendrá cada intervalo. Amplitud es igual a el rango sobre el número de intervalos. Rango que sería 50 entre el número de intervalos, que sería 5. 50 entre 5 a 10. Una vez obtenido estos pasos, debemos rellenar la tabla de frecuencia, empezando por el número mínimo de los datos, el cual sería 100, sumándole una amplitud de 10, entonces sería 110. Sería desde 100, sumándole la amplitud de 10, 110, tendríamos nuestro primer intervalo, y así sucesivamente para los demás intervalos. Vamos con las marcas de clase. La marca de clase no es más que el punto medio de cada intervalo, y se halla sumando el límite inferior más el límite superior, dividiéndolo entre 2, el cual daría 105. Y así sucesivamente con las demás marcas de clase. En la frecuencia absoluta no es más que el número de veces que se repite un suceso en un mismo intervalo, por lo que vamos a ver cuántas unidades hay en el intervalo de 100 a 110. Buscamos los datos y vemos que hay 1, 2, 3 unidades en el intervalo de 100 a 110. Así se hace con los demás intervalos. Si sumamos, tendríamos un total de 20 unidades. La frecuencia acumulada no es más que la suma de la frecuencia absoluta. 3 más 5, 8 más 6, 14, y así sucesivamente. Una vez obtenido todos los datos de la tabla de frecuencia, se debe elaborar el histograma, empezando por colocar los datos de las clases o intervalos, los cuales serían los límites de cada intervalo. Comenzaremos con 100, 110, 120, 130, 140, 150. Entonces 100, 110, 120, 130, 140 y 150. Para la frecuencia absoluta, vemos en la tabla que el número más alto es 6, entonces podríamos comenzar desde 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora procedemos
a dibujar nuestras barras. Para el primer intervalo de 100 a 110 tenemos una frecuencia absoluta de 3. Entonces sería como por aquí. Para el segundo intervalo de 110 a 120 tenemos una frecuencia absoluta de 5. Sería como por aquí. Para el siguiente intervalo de 120 a 130 sería una frecuencia absoluta de 6. Para el siguiente, una de 4, como por aquí. Y para el siguiente, de 2 unidades, que sería como por aquí. Aquí observamos ya nuestras barras. Una vez obtenido el histograma, podemos estudiar que el número de manzanas producidas entre 120 y 130 fue el mayor. Para concluir, con esta técnica o herramienta se puede utilizar en el control de calidad para organizar y analizar los datos suministrados por el estudio de un proceso. Con esta herramienta se puede hacer el seguimiento de un proceso para saber si los productos o servicios se deben mejorar o bien sea para corregir errores, con la finalidad de que la empresa obtenga los mejores resultados y menos desperdicios. Muchas gracias.